¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Comenzamos La Séptima Puerta. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a La Séptima Puerta. Les habla Laila Kanji. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más en el que vamos a tocar un tema que dimos unas pequeñas pinceladas en uno de los primeros capítulos y tenemos esta noche aquí a alguien que nos va a hablar del tema. Él es periodista especializado en criptozoología, que es lo que vamos a tocar hoy. Le vamos a dar las buenas noches a Javier Resines. Buenas noches. Hola Laila, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bien, muy bien, un placer tenerte aquí otra vez, como prometimos. Nada, pues es verdad que comentamos en aquel programa que teníamos que hacer algo un poco más extenso hablando de este asunto y aquí estamos, pues nada, preparados estamos para contar historias interesantes a los oyentes. Sí, porque la verdad que yo creo que es un tema que no se toca mucho. Bueno, tú estarás acostumbrado porque haces entrevistas sobre todo de criptozoología, pero yo de hecho cuando lo tocamos contigo la primera vez, esas pequeñas pinceladas que nos diste, que además estábamos en confinamiento y lo hacíamos todo un poco con audios mandando a la gente, es un tema que bueno, yo creo que se debería de hablar un poquito más porque es muy curioso, ¿no? Sí, si lo piensas, dentro del mundo del misterio, por así decirlo, siempre ha habido temas relacionados, siempre se han tocado temas relacionados con la criptozoología, los más clásicos, el monstruo del lago Ness, Bigfoot, el Yeti, todo esto, ¿no? Siempre, de vez en cuando, en los programas, en los medios especializados, eso aparecen estos casos. Pero aparte de eso hay muchísimo más, ¿no? Hay centenares de casos diferentes, algunos que incluso son mucho menos mediáticos, pero que tienen mucho más visos de realidad, ¿no? De tener una pequeña esperanza, ¿no? de realidad. Y en casi cualquier lugar del mundo, en cualquier rincón del mundo, en cualquier rincón de España, hay sucesos, monstruos, bichos, criaturas, como lo quieras llamar, ¿no? Que, bueno, puedes creer o no en ellos, pero existen. Existen desde el punto de vista de que los testigos los han visto, hay gente que cree en ello, hay gente que asegura haberlo visto, no saben qué han visto, pero han visto algo extraño, e incluso hay zonas en el mundo en las que la existencia, por así decirlo, con estos monstruos ha producido cambios en el comportamiento, adaptaciones de la gente y en su día a día conviven con ellos y eso les marca de algún modo. Es decir, aunque no existan estos monstruos, por así decirlo, de algún modo están presentes en la vida de mucha gente y sobre todo en la de los testigos que han visto algo extraño y eso les ha marcado a veces de por vida, claro. Sí, porque ahora que estás hablando de ese tema, la criptozoología, que ya tocamos un poquito lo que es, pero si quieres hablar un poco el tema de, o sea, sería, porque claro, no es una ciencia, no está, estos animales pues no son animales catalogados por la ciencia, ¿qué sería? ¿Como una pseudociencia? Sí, algo así. Lo que pasa es que lo de pseudociencia tiene una especie como de connotación negativa, ¿no? Pero sí, realmente es lo que es. Sería, pues, como lo quieras llamar, el estudio de, bueno, pues aquellos animales que no están catalogados oficialmente o aceptados oficialmente por la ciencia y que además tienen, yo diría que un plus de extra, un plus de misterio, un plus de extrañeza, un plus de monstruosidad en cuanto a tamaño, por ejemplo, ¿no? Que sería lo que les hace realmente atractivos pues, para los investigadores y para los aficionados a este fenómeno. Es muy interesante encontrar un escarabajo nuevo, un mamífero pequeñito en una selva recóndita, pero si lo que nos encontramos es ante un homínido diferente, ante un chupacabras, ¿no? O ante un pterodáctilo, pues mucho mejor que mejor, ¿no? Todavía, ¿no? Y un poco es esto lo que se dedica a la criptozoología, a estudiar esas posibilidades, ¿no? Siempre con los pies en el suelo, claro, ¿no? Las posibilidades son remotas, pero hay pequeños indicios a veces de leyendas, a veces de simplemente de testimonios, pues la existencia de criaturas extrañas, ¿no? Que a veces se dejan ver con indicios, con huellas, con alguna fotografía, alguna cosita, ¿no? Siempre hay algo por ahí que podemos tirar del hilo para contar esa historia. ¿Y cómo es? Yo tengo la pregunta de cómo es o cómo decide uno dedicarse a la criptozoología y cómo se debería practicar lo que es la criptozoología.
Bueno, la decisión yo creo que a mí en mi caso particular me llevó pues un poco, primero el interés por todos los temas relacionados con el mundo del misterio, desde los ovnis, la parapsicología, la mediumnidad, todo. Al final, al principio te interesas un poco por todo, luego vas decidiendo, no puedes abarcarlo todo, sobre todo si quieres investigar un poco ello, no lo puedes abarcar todo, es imposible. Y la criptozoología pues me enganchó un poco porque hay muchas historias con datos que se pueden investigar, con testigos con los que puedes hablar también, y porque tiene una pequeña razón de ser, ¿no? Una pequeña posibilidad, ¿no? Aparte de todo, y ya enganchando con tu otra pregunta de cómo se tiene uno que acercar a ello, yo me acerco a la criptozoología desde un punto de vista puramente biológico o zoológico, si quieres hablar. Para mí serían, siempre incondicional, serían bichos de carne y hueso, ¿no? Con historias extrañas detrás, con comportamientos raros, con exageraciones, lo que quieras, pero serían bichos de carne y hueso. Luego hay personas que se acercan a estos conocimientos pues desde otros puntos de vista, pensando que son entidades paranormales o que estamos hablando de criaturas que aparecen aquí a través de portales temporales. Bueno, hay distintas teorías, ¿no? que hablarían de esto, pero para mí la criptozoología habría que acercarse desde el punto de vista puramente zoológico. Por eso hay muchos naturalistas, biólogos, antropólogos que se interesan por este fenómeno, y también muchos folcloristas, historiadores, porque la historia también está llena de sucesos extraños con criaturas extrañas, ¿no? Que se han quedado ahí aparcados y que, bueno, habría que darles una pequeña explicación, ¿no? Había que intentar averiguar qué es eso que pasó en ese momento, ¿no? De histórico, ¿no? Pero no solamente en la historia, sino en la actualidad también hay multitud de casos de encuentros extraños. Algunos son únicos una sola vez. Alguien ve algo en un determinado momento, nunca más pasa eso. Pero lo más interesante son estos casos en los que hay monstruos, por así decirlo, repetitivos. Es decir, en una determinada zona, durante años o durante décadas, siglos incluso, se ha tenido contacto, conocimiento, avistamientos con determinada criatura o criaturas extrañas, ¿no? Lo que haría, bueno, pues ver la remota, vuelvo a decir, posibilidad de la existencia de lo que sea, ¿no? Una pequeña colonia de este tipo de criaturas en un determinado lugar que podría tener algún viso de credibilidad y de existencia. Sí, bueno, ahora entraremos en detalle en algunos críptidos, porque se llaman así, ¿no? En este caso, críptidos. Sí. Pero, ¿crees que es más difícil? A ver, el ámbito del misterio en general es complicado, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de espíritus, fantasmas, hay muchos vídeos, muchas fotografías, muchas personas que han tenido ese contacto con familiares. Pero en el tema de la criptozoología, ¿crees que es más difícil por el hecho de que las pruebas, pregunto, ¿no? Porque tampoco soy experta en este tema, que las pruebas no hay muchas pruebas en lo que son físicas o de fotografía, sino que son más de testigos, ¿o hay suficientes pruebas como para ello? No hay casi ninguna prueba. Bueno, pruebas como tal, irrefutables, no hay ninguna. Pero como pasa en casi todos estos, no hay una prueba irrefutable de un ovni o de un fantasma, ¿no? De un aporte o algo así. No la hay. Y uno, claro, se tiene que preguntar por qué no lo hay. No lo hay porque no existe, ¿no? Posiblemente, porque lo que estamos persiguiendo son fantasmas, ¿no? Nunca mejor dicho. Posiblemente. No la hay. En criptozoología no hay una prueba definitiva, ni siquiera, o sea, que se acerque a ello. Si hablamos de imágenes, vídeos o eso, tenemos la filmación Patterson, que es la filmación esta típica del Bigfoot en los años 60 en Willow Creek, en Estados Unidos. Bueno, que luego ha habido tanta controversia detrás, que si era un bulo, un hombre disfrazado, en fin. Típicas imágenes del monstruo del lago Ness, algunas fotos de vez en cuando aparecen, ¿no? Bueno, pues también hay fraude detrás de ellas. Luego tenemos, sí que hay vídeos, imágenes y tal, siempre son pues con bastante en penumbra, alejadas, a veces puede ser una pareidolia, puede parecer lo que no hay una prueba definitiva. Esto, evidentemente, para los científicos es un terreno abonado para el descrédito, evidentemente, claro, o sea, no hay nada mejor que no poder ofrecer una prueba de nada para que no te crean, y es lógico, es totalmente lógico, ¿no? Es una visión absolutamente normal.
Lo que ocurre es que, bueno, a pesar de eso, como te decía un poco al principio, hay un gran porcentaje de población que ha visto algo extraño, que cree en ello, que le ha producido un cambio en su vida, e incluso en su comunidad o en el lugar en el que vive. Y desde ese punto de vista, aunque solamente sea de la psicología social o de la antropología incluso, me parece interesante investigar algunos de los casos. Y luego, siempre soy de la opinión que, aunque con una posibilidad muy pequeña, hay algunos críptidos que sí que tienen la posibilidad de una existencia real. No son los más conocidos, ni mucho menos. No es Nessie, no es el Bigfoot, no es el Yeti. Son otros con mucho menos mediáticos, pero que sí que podrían tener esa posibilidad. Pero realmente no tenemos una prueba sobre ello. Si tuviéramos una prueba ya no sería un críptido, ya sería un lo que sea, ¿no? Pues no sé, me acuerdo, estoy pensando ahora mismo en los okapis, ¿no? Que el okapi era un críptido hace siglo y medio, porque se les describía pues eso como una amalgama de trocitos de animales, ¿no? Y era algo pues que en un principio se pensaba que no era real. Tardó poco en descubrirse y ya empezó a formar parte de los libros de zoología. Incluso el okapi es el emblema de algunas asociaciones criptozoológicas internacionales, ¿no? Pues un poco como, porque ese sería el modelo, ¿no? De un animal desconocido que se empieza a describir de un modo pues muy extraño, como si fuera cosido, ¿no? Casi, y que luego es real, ¿no? Entonces sería un poco eso. Pero de momento no han aparecido muchos más okapis en los últimos años, y tampoco gracias a los criptozoólogos. Las novedades zoológicas que hemos tenido en los últimos años no ha sido gracias a la labor de un criptozoólogo, sino de biólogos, zoólogos, naturalistas, ¿no? Pues pertenecientes a instituciones universitarias o eso. Aquí hay un poco de creencia también en la posibilidad de la existencia de esto, pero evidentemente hay miles de distintas criaturas. No puedes creer en los miles de distintas criaturas, es imposible, o sea, es algo físicamente imposible. Sí que hay algún caso que puede tener veracidad, pero bueno, siempre con los pies en el suelo y con mucho cuidado, ¿no? Para no pasar la barrera, ¿no? De la locura, para así decirlo. Sí, bueno, es verdad que realmente en todo lo que es el ámbito del misterio no tenemos nada tangible, pero yo soy de la que piensa que cuando el río suena, agua lleva, y que todo lo que está en nuestra mente de alguna manera o ha existido o algo tiene que haber, porque tantos testigos que coinciden en lo mismo, ¿no? Estamos hablando en general, o sea, que en la criptozoología. Sí. Claro, lo único que, yo decía, es más difícil por eso, ¿no? Porque es complicado el investigar algo, ¿no? Que no tienes o sea, que tienes que creer mucho en ello y dedicarle muchísimo tiempo, hablar con testigos e intentar, pues, descubrir si realmente existe, qué posibilidad hay, ¿no? De que sea real. Sí, la base es el testigo, siempre, en casi todas las investigaciones en general y en criptozoología en particular. La base es el testigo. Porque las pruebas que se aportan, a pesar de los miles de casos anuales que hay de todo tipo de criaturas, la aportación de pruebas gráficas es un porcentaje ínfimo, y de ellas hay muchas que son muy dudosas, desde luego. Porque luego aquí también juega, como en todas partes, pues yo qué sé, el interés de cada uno, aparte de los errores de percepción que pueda haber y eso, pues el fraude, el engaño, ¿no? Sí. Y con las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y todo lo que tenemos a nuestro alcance, el fraude es mucho más sencillo ahora que hace un siglo a lo mejor. Sí. Y entonces hay que poner siempre en cuarentena todo esto. A mí constantemente me van llegando cosas, pues fotografías, aparte de testimonios, fotografías, vídeos de personas que, bueno, pues han visto algo. Y realmente han visto algo, y estoy seguro de ello, pero luego hay que explicarlo. A ver qué es. Y muchas veces la explicación es pareidólica, o sea, es algo que parece algo, pero que no lo es, ¿no? O sea, simplemente pasas luego un filtro en la fotografía, utilizas un programa sencillo de tratamiento de imágenes y ves que no hay nada, ¿no? Pero bueno, eso es un porcentaje que se descarta ya de entrada. Al final vas descartando porcentajes de casos por unas cosas o por otras, pero siempre queda ahí un
pequeñísimo, un 1%, un 0,5%, ¿no? Que no encuentras la explicación a ello, y eso es lo que te anima a seguir, la verdad, ¿no? Sí, exacto, esa curiosidad de lo que tú dices, aunque sea un 1%, si hay algo ahí hay que seguir investigándolo. ¿Te llegan, Javier, te llegan muchos casos o es una cosa? Porque la gente con la que yo he hablado del tema es como que hay casos, pero se habla, pues lo que tú dices, ¿no? Del monstruo del lago Ness, del Bigfoot, pero es como que no ocurre nunca, nadie dice nada. ¿Te llegan casos habitualmente en estos tiempos? Hay que buscarlo, quiero decir, o sea, la información sobre criptozoología hay que buscarla, no te llega fácilmente. No abres portadas de los informativos, pero ni siquiera en las revistas especializadas suele haber asuntos sobre esto, o en los portales especializados. Hay que buscarlo. Sí que hay mucha información, sobre todo, no tanto en castellano, sino, pues bueno, en inglés, casi todo, ¿no? Y sí hay mucha información, hay muchas páginas web con muchos datos sobre ello. Hay organizaciones que tienen sus propias páginas web que también ofrecen muchos datos sobre los asuntos a lo mejor muy particularizados, pues sobre Bigfoot en concreto, sobre tiracinos en Australia, o lo que sea. Y hace falta más información en general, por ejemplo en castellano. En castellano yo creo que está mi blog y yo creo que no hay nada más ahora mismo que se dediquen a esto. Y entonces ocurre esto. ¿Por qué te lo cuento? Porque al ser posiblemente el único medio en castellano, lengua castellana, que trate este asunto de un modo, bueno, pues más o menos desde el punto de vista más científico posible o apegado a la ciencia, ¿no? Pues sí que es cierto que eso es un atrayente para la gente que tiene algo que contar. Y entonces, pues tampoco tienen mucho más donde dirigirse y se dirigen a mí. Yo entiendo que es esto, ¿no? ¿A quién le puedo contar esto? A ver, me meto en internet y veo que es este hombre el que se dedica a esto, pues se lo mando. Pues les mando mis historias, mis fotos, y sí que hay de toda España y de toda Latinoamérica. Por eso digo que el idioma hace mucho, ¿no? Tengo otros colegas norteamericanos, británicos, que les llegan informaciones en su ámbito cultural y lingüístico, ¿no? A mí lo que me llegan, pues es todo de Latinoamérica y de España. Y sí que hay bastantes casos, quiero decir, no sabía cuantificarlos, pero de lo que yo sé, de lo que a mí me llega, casos de avistamientos extraños en España anualmente, pues puede haber más de 100, posiblemente. Y en toda Latinoamérica ni te cuento, sobre todo con el fenómeno del chupacabras y últimamente con el del Mothman, con los pues seres voladores, eso que está como de moda, porque aquí también hay modas en la criptozoología, como en casi todo. Sí. Y sí me llegan muchos casos. Algunos, bueno, pues son muy burdos, quiero decir, son muy fácilmente detectables, ¿no? Bueno, otros sí que te hacen pensar, pero ya te digo, el porcentaje es muy pequeño en el que puede haber algo de dónde rascar. Pero sí, y la gente, sobre todo en las ciudades también, pero sobre todo la gente que vive en zonas rurales o en zonas más cercanas a la naturaleza, tiene más posibilidades de contacto, en este caso con animales, claro, ¿no? Y bueno, pues hay zonas muy calientes en los que hay una gran incidencia de casos además, bueno, hay zonas en las que pasa un poco de todo, pero normalmente es que si en esta zona es una zona de, así llamarlo, ¿no?, de Bigfoots, se dan muchos casos de Bigfoot, ¿no? Además, un caso llama al otro. Es un efecto llamada también de algún modo. Cuando alguien publica un caso en una web, en un portal especializado, enseguida aparecen otros que en ese momento pues, recuerdan, ¿no?, que hace unos años o les pasó algo parecido y tal. Un caso llama a otro caso. Y hay zonas que están especializadas, ¿no?, en Bigfoot o en monstruos marinos o cosas así, ¿no?, por muy curioso que resulte. Y la verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, vivimos siempre a espaldas un poco de esto. Nuestro día a día pues nos lleva a enterarnos pues de la economía, un poco de la política, del fútbol, que ha empezado ya la liga para grandeza de muchos. Y poco más. Y el resto de la naturaleza o de la vida que nos rodea, pues como no tengamos un interés especial en ello, pasa desapercibida, ¿no? No entra a formar parte de nuestra vida. Pero sí que, sobre todo, para personas que viven en comunidades rurales, por ejemplo, donde yo más conozco que es pues, en España o en Latinoamérica, sí que la convivencia con el monstruo, dicho así parece como muy fuerte, ¿no?, pero la convivencia con el monstruo, por llamarlo de alguna manera, es real.
y y casi diaria, y de algún modo de algún modo no, les marca su vida diaria. Y evidentemente tú vas a una comunidad rural de Argentina o de Colombia o de México y preguntas, ya, dale el nombre que quieras, pero me estoy refiriendo, por ejemplo, al chupacabras, ¿no? Bueno, pues al animal, sea el que sea, que ataca, mutila y machaca su ganado, ¿no? Y te van a hablar de él como algo habitual y algo normal. En unos sitios le llaman chupacabras, otros le llaman el bicho, en otros el cangodrilo, da igual el nombre que le den, pero sí, para ellos es algo real y te van a mirar con sorpresa si piensas que no, o sea, si no les crees, ¿no? Porque para ellos es algo real, sea lo que sea una entidad etérea, sea un monstruo creado por laboratorio, o lo que sea, pero para ellos existe, sí. Pues mira, dos cosillas. Una que no se me olvide, porque estamos hablando ahora de la criptozoología, como tú has dicho, en Latinoamérica, pero vamos a remarcar que en España hay muchísima riqueza, que precisamente tú, pues, háblanos del blog, que has comentado antes el blog, para que la gente sepa a dónde acudir si quiere información o tiene algo que contar o que haya visto. Uh-huh. Pues mira, básicamente yo en ese interés que tuve hace años, desde pequeñito, por lo misterioso, me centré en el tema de la criptozoología y me centré aún más en la criptozoología en España. Porque, pues sí, encontraba casos de todo el mundo, de una lejana montaña donde habían visto no sé qué, o de un profundo lago en el que también había una historia, pero todo era como muy lejano y me extrañaba que no hubiera nada así en España. Una pincelada por aquí, un caso por allá. Y empecé a investigar, empecé a relacionarme con otros investigadores, con autores, testigos. Al final todo esto va rodando solo. Y me he especializado, por así decirlo, en criptozoología en España, que además es el nombre del blog. Criptozoología en España, se llama así, ¿no? Si en cualquier buscador tecleas y aparecerá. Allí pues hay... pues este año se cumple el 10º aniversario de este proyecto, llevamos 10 años con ello, y ahí pues hay mucha información, hay desde un montón de libros, un montón de programas, vídeos, noticias, enlaces a otras fuentes. Es un buen sitio donde empezar a conocer un poco esto, ¿no? Si te interesa, porque como siempre pasa, de un sitio te lleva a otro, esto te abre otras posibilidades, a otra, y al final no te da la vida para seguir leyendo y viendo y cosas de estas. Entonces ahí en Criptozoología en España, todo el mundo que quiera, hay un email de contacto en el que puede ponerse en contacto con nosotros. Digo nosotros porque el proyecto, aunque es un proyecto personal mío, al final hay mucha gente detrás, porque sin querer al final creas una especie de red de colaboradores y de contactos a nivel internacional incluso, que te van facilitando informaciones, noticias, testigos, eso de todo lo que va pasando sobre este asunto. Y al final es un proyecto de mucha gente que hace pues que estemos un poco en la actualidad de lo que sucede. Y ahí podemos encontrar pues muchos casos, sobre todo nacionales, de sucesos con críptidos. Que, como decías antes, España pues tiene una riqueza muy muy importante en cuanto a historias con monstruo. No hace falta irse al lago Ness para encontrar un monstruo un lago con monstruo. No hace falta irse al Himalaya para encontrar hombres salvajes peludos, tampoco. No hace falta irse a México para que el chupacabras haya atacado a tu ganado. Tampoco hace falta irse a recónditas islas oceánicas para encontrar pterodáctilos. España es país de pterodáctilos, aunque esto suene muy, muy loco, ¿no? Y entonces, pues ahí se pueden encontrar una serie de casos ocurridos en España, que yo creo que todavía es, bajo mi punto de vista, más impactante que los otros. Porque es muy impactante una historia de un señor que se encuentra en un bosque de Oregón con un Bigfoot. Es muy impactante. Pero si esa historia ocurre en un bosque de Huesca, es el bosque donde tú vives, al lado de tu casa, o es la playa en la que tú vas a veranear, o es el pueblo de tus abuelos donde ha ocurrido ese caso extraño, ¿no? Pues,
esto está pasando al lado de mi casa, esto está ocurriendo. Es más, puedo incluso conocer a quien ha visto este caso, puedo hablar con el vecino, ¿no? Que le ha pasado algo. Es como más impactante. Dices, en pleno siglo XXI, en Europa, en España, ¿esto está ocurriendo? Sí está ocurriendo, ¿no? Es muy curioso, pero está ocurriendo. Entonces, todo eso me llevó a querer centrarme un poco en el asunto español, porque a pesar de siempre el acotarte pues te hace perder otras posibilidades, pero porque había una falta de información sobre asuntos relacionados con España y quería aglutinarlos todos pues en un lugar, en Internet en este caso, donde poder ser centro un poco de referencia o de consulta o de reunión de las personas que estén interesadas en este asunto, ¿no? Sobre todo, ya te digo, con casos en España. Bueno, primero, felicidades por esos 10 años, por ese proyecto que es lo que tú dices. Yo creo que en realidad este tipo de proyectos en todo el mundo del misterio, no solo en la criptozoología, la gente debería de apoyarse, de ayudarse, compartir esa información, poder darla a las personas que la conozcan. Entonces, proyectos así, que hayan más, creo yo. Sí. Y, por favor. Sí, y si te parece, podríamos tocar un poquito, has estado hablando ahora el Bigfoot, Nessie, un poquito en España algunos casos que... Sí. Así que la gente se sitúe. Por ejemplo, si buscamos yetis en España es un país muy rico también en estas historias, desde casi siempre. Hay casos salpicados por toda España, pero hay una zona que imaginémonos desde que sería todo el Pirineo, por así decirlo, desde el País Vasco hasta Cataluña. La zona pirenaica es una zona muy rica en casos de encuentros con hombres salvajes, por así decirlo, con nuestros Bigfoots, nuestros yetis, ¿no? Tienen distintos nombres, además, según la zona donde estemos, en la zona del País Vasco, Navarra, incluso Aragón, el nombre que se le da es Basajaun, que es un vocablo euskera, que significaría algo así como señor del bosque. Según vamos más hacia Cataluña, toma otros nombres. Por ejemplo, uno muy clásico es el de simiot, ¿no? Haciendo referencia un poco a pues, ese aspecto simiesco, ¿no? Que tienen estos seres. Por ejemplo, hay un caso en los años 90, en el año 1993, es un caso muy sintomático porque a partir de él se dieron lugar a muchas investigaciones, ¿no? En la zona de los Pirineos, sobre todo por parte de investigadores franceses, que es el caso que se llama el caso de Peña Montañesa. Bueno, esto es 1993 en Huesca, en una zona boscosa de Huesca. Hay un grupo de 6 leñadores que están trabajando, talando árboles en el bosque, y lo que de repente, hacia el mediodía, escuchan unos gritos en mitad del bosque horribles, ¿no? Y creen que se trataría posiblemente de una cabra, los gritos de una cabra que se ha podido a lo mejor despeñar o está herida o algo así, y son unos chillidos espeluznantes. El que está más cerca de los gritos, Manuel Cascarra, se llama el testigo, echa a correr hacia la zona y cuando llega hacia donde proceden los gritos no ve una cabra. Lo que ve es un ser peludo, un hombre peludo, como de unos 70 o por ahí de estatura, encaramado a un árbol, con brazos y piernas, ¿no? Balanceándose, gritando de esa manera, ¿no? Al verle, este ser lo que hace es que se baja del árbol y echa a correr hacia una zona, hacia unos arbustos, que como para guarecerse. Otro de los compañeros de los leñadores llega a tiempo de ver a este ser, que echa a correr y ya llega el resto del grupo, ¿no? Están comentando la situación y en ese momento, procedente de ese arbusto, porque ellos no se atrevían a ir tampoco hacia allá, no sabían si era un hombre, un animal, parecía un hombre, pero les lanzan unos troncos de madera, como, rechazándole, ¿no? Como, defendiéndose, ¿no? Esta criatura, ¿no? Defendiéndose, y les lanzan unos troncos de madera y, bueno, pues ellos deciden irse de allí. Llaman a la Guardia Civil hace una investigación, porque en todos estos casos, en España, por ejemplo, todos estos casos con criaturas extraordinarias, siempre hay una investigación, casi siempre hay una investigación de la Guardia Civil, del SEPRONA en este caso, que suele ser el servicio que lo hace. Siempre hay una investigación oficial detrás, en la que a veces se utilizan muchos medios, desde helicópteros, jaulas trampas, agentes del servicio submarino. Es decir, detrás de esto a veces hay un gran despliegue de medios con mucho gasto y que muchas veces está, silenciado o pasa desapercibido. Pero en este caso, la investigación de la Guardia Civil encuentra unas huellas, además, unas huellas de unos pies desnudos
en la zona, en lo que, bueno, pues podría ser, ¿no? De este extraño ser que estaba por allí. También aparece una ventanilla de uno de los Land Rover rota, como se ha hecho aposta. Días atrás, un pequeño camión oruga que tenían para transportar los troncos también había aparecido medio destrozado. Lo achacan a la acción de este ser, ¿no? Pues que, bueno, estaban molestándoles en su hábitat, ¿no? Por así decirlo. Se da circunstancia que un año después, en la misma zona, otro testigo ve lo mismo. Exactamente lo mismo también. Ve posiblemente a la misma criatura, a este ser, ya digo, peludo, simiesco, también encaramado a un árbol, ¿no? En el mismo lugar. La existencia de este caso dio lugar, claro, es un caso curioso, a que un grupo de investigadores franceses hiciera entre los años 2007 y 2010, me parece, que fue varias expediciones. En España también hay expediciones, como cuando se va a buscar al Bigfoot en Virginia Occidental, ¿no? En España hay expediciones también para buscar, en este caso, a Basajaun en esta zona de los Pirineos. Se hizo en el bosque de Irati y en esta zona de Huesca donde sucedió esto, en la zona de Bielsa. Bueno, en las distintas expediciones que hicieron estos compañeros franceses encontraron varias cosas. No encontraron ningún yeti, hubiera sido ya magistral, pero sí que encontraron, por ejemplo, cuevas donde posiblemente, no eran personas las que no parecían humanos los que estaban allí habitándola, habían sido habitadas, cuevas tapadas con las entradas, con ramas, o sea, aposta. Escucharon gritos también, que los grabaron incluso, muy similares a los que estos leñadores habían escuchado en su momento y muy similares a otros sonidos que habían ellos captado en sus expediciones que habían hecho a Estados Unidos en busca de Bigfoot, ¿no? Esos sonidos que se atribuyen a Bigfoot en Estados Unidos, ellos los grabaron en los Pirineos. También encontraron rastros bípedos, descalzos, con una longitud de zancada no normal para un humano, o sea, de un ser muy, muy alto y de mucho peso. E incluso encontraron pequeñas construcciones. En la carretera que va de las poblaciones de Bielsa a Espierva, esto es Huesca, una carretera de montaña, encontraron pequeñas construcciones de trenzada hechas con maderas. Construcciones similares también a las que han encontrado otras expediciones en algunos lugares de Siberia, de Estados Unidos, que se les achaca a la acción de estos Bigfoot, por así decirlo, ¿no? Se supone que son nidos donde podrían dormir y también algunas construcciones que hacen como jalones para delimitar territorios, para marcar territorios, ¿no? De algún modo. Es decir, la posibilidad es excitante, ¿no? La posibilidad de que existan Bigfoots en los Pirineos, ¿no? Es, a ver, con los pies en la tierra es prácticamente nula, por no decir absolutamente nula, pero todos estos datos te llevan a ilusionarte, ¿no? Con ello. Incluso en Irún apareció una fotografía hace pocos años de un supuesto Bigfoot también, ¿no? Se intentó, estos grupos de franceses que son muy activos también estuvieron en la zona buscando, investigando, no encontraron más indicios. Este era el caso de un padre y una hija que es de una excursión y vieron como algo, lo que ellos pensaban que era eso, un hombre peludo corría montaña arriba de una manera en la que ningún ser humano puede correr, ni alguien que esté preparando el Ironman podría correr. Sí, porque era, subía como una cabra, pero era un bípedo, era un ser bípedo. Le fotografiaron una fotografía en el blog que se puede encontrar, es un poco lejana, pero se puede ver. Y a raíz de ahí, de esa fotografía, hubo una investigación internacional, hubo investigadores australianos, británicos, norteamericanos que se interesaron mucho por ello, ¿no? Y estuvimos ahí intentando descubrir algo más sobre la zona. Es decir, es un caso vivo el de los yetis en España, aunque parezca increíble, es un caso vivo y que se sigue dando, ¿no? De vez en cuando todavía algún caso de estos. Por eso, claro, la posibilidad de simplemente de la existencia de algo así, de esta otra humanidad, pues es, ya te digo, algo absolutamente excitante, ¿no? Aunque sabemos que es casi imposible, pero excitante. Puede ser, bueno, yo digo que todo es posible. Es que me has recordado ahora, el otro día vi una película, no sé si la habrás visto, que es la primera parte del Legado de los Huesos, El Guardián Invisible, y hablan del Basajaun. Claro, es que está basado en una trilogía de las novelas, y entonces Basajaun aparece como un personaje
Sí. en este thriller, más o menos, ¿no? Sí, sí. Claro, es una trilogía, ¿no? Y Basajaun aparece en ello y que, no sé si han hecho películas, que no lo sé. No sé si han hecho película de alguna más. Yo creo que solamente han hecho una. Pero sí, Basajaun está ahí presente en ello porque forma parte, además, de la tradición y de la leyenda desde siglos atrás del pueblo vasco, igual que Tántalo o Marí o todos estos dioses, ¿no? Todos estos gentiles, estos seres del bosque, ¿no? Que de algún modo han formado parte de la tradición de Basajaun. Muchas veces, en este caso de Basajaun sucede, pero también sucede en el caso de Bigfoot y esto, muchas veces estos casos tienen una tradición oral, legendaria, de muchos siglos atrás, detrás de ello, que sería un poco la base. Entonces, claro, los investigadores siempre están ahí dudando entre si simplemente es un mito moderno o una traída a lo moderno de algo ancestral, bueno, pues con una forma de explicar nuevamente pues a un acto de la naturaleza, o bien sí que se trata de algo real, ¿no? De algo de carne y hueso, ¿no? Siempre esta dicotomía en el mundo de la criptozoología siempre existe, ¿no? Porque casi siempre hay una base legendaria detrás de una historia de carne y hueso, como sucede ahora. Sí, sí, además precisamente en esta película lo ponen al Basajaun como el protector de la montaña, como que esos chillidos, esos gritos que han nombrado también, recuerdo que salen en la película que lo identifican con eso para ayudarlos, en fin, lo que tú dices, que viene de tiempo atrás y generación tras generación también lo van pasando. Claro, Pues, es como una especie de mito moderno, o sea, como cómo entenderíamos ahora esa leyenda de Basajaun, que en un momento dado pues era tenido como, pues eso, el instructor en cuanto a la agricultura. Se supone que Basajaun enseñó al hombre herramientas, le proporcionó herramientas para la agricultura, enseñó cómo cultivar, cómo cuidar al ganado, incluso le advertía sobre las tormentas, todo esto, ¿no? Y esto de ahora sería, pues otra relación diferente, ¿no? Que tenemos ahora en nuestro moderno siglo XXI con esos seres de la naturaleza, ¿no? Sería un poco una interpretación también que se le da así. Bueno, Javier, es que a mí me encanta porque estoy aquí escuchándote. A ver, Nessie en España, porque yo sé que es un caso... Sí. Uno de los más paradigmáticos críptidos que existen en el mundo es el monstruo del lago Ness. Aparte del monstruo del lago Ness, casi todos los lagos del mundo tienen una historia detrás, sobre todo en China, en las Islas Británicas, Estados Unidos, Canadá. Raro es el lago que no tiene su monstruo detrás. Entonces yo pensaba que en España no, pero resulta que sí. A ver, en España tenemos casi todos los lagos que hay, también tienen su historia detrás, ¿no? Su historia de monstruos, su historia de bichos, su historia misteriosa detrás. Y hay un caso muy conocido, o el más conocido tal vez, que es el monstruo, es el drac del lago de Bañoles. El lago de Bañoles en Gerona. Es el mismo lago donde cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y en ese lago era donde se hacían las pruebas de piragüismo y todo eso. Así que espero que no supieran los deportistas que existía allí un monstruo, ¿no? Porque seguramente hubieran pasado un poquito de miedo. Pero la verdad es que sí. Y el caso del drago del drac del lago de Bañoles se remonta, como decía antes, también es una historia legendaria, se remonta al siglo VIII. Hay una historia legendaria y una historia real actual. Bueno, en el siglo VIII, pues la historia cuenta más o menos que la localidad de Bañoles y Porqueres y las zonas de alrededor estaban asoladas pues por una bestia terrible que vivía en el lago, que era pues una especie de monstruo gigantesco con alas, aunque por su nombre que eso no podía volar, con espinas, que exhalaba por la boca veneno, mataba solo con su aliento al ganado, a personas también. Era la descripción de un dragón, realmente, ¿no? Lo que estaban haciendo. Los hartos, ¿no? La población hartos de esta situación, lo que hace es pedir ayuda, y aquí ya entra la releche de lo legendario, de pedir ayuda a Carlomagno, que curiosamente pasaba con sus huestes por Gerona, camino de una batalla que tenía con los árabes en el sur de Francia. Entonces, piden ayuda al ejército de Carlomagno, manda unos cuantos soldados, y el monstruo mata a los soldados.
Carlomagno, encorajinado, decide ponerse al frente él de otro grupo de soldados para matar al monstruo, pero también es derrotado, ¿no? Y perdonada la vida del legendario guerrero. Ante esta situación, la gente lo que toma es la vía religiosa, que también es muy usual en estos casos. Entonces echan mano, piden ayuda a un franciscano que iba con las tropas de Carlomagno, a Mer, franciscano de Narbona, de Francia, que pues simplemente con la palabra de Dios y la religión, con la oración, apacigua al dragón. Entonces, y cuenta a las gentes que realmente el dragón era una criatura buena y que todas esas tropelías que decían que desaparecía gente, desaparecía ganado, era obra de los soldados de Carlomagno, que se comían el ganado y se llevaban a los hombres para luchar en las batallas. Bueno, y entonces la cosa se queda tranquila de momento, ¿no? Todos contentos, el dragón vuelve a su guarida, no se mete con nadie y todos en paz, hasta que la leyenda parece que se vuelve realidad. Y esto sucede a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo, cuando hay varios casos documentados en los que aparece una especie de serpiente gigantesca, con alas en algunos casos, una de ellas en 1900, que ataca a un grupo de campesinos, otra también a finales del siglo XIX, en el que una diligencia, un carro que hacía una ruta de Olot hasta Gerona, es atacada por una serpiente gigantesca que sale a su encuentro en el camino, haciendo que caiga el carro, que hieran algunos de los viajeros que iban en ello. Y incluso hay casos en los que se cree que ha habido hechos desgraciados en el lago de Bañoles que han sido culpa del drac, de la acción del drac. Por ejemplo, en 1913, con motivo de una celebración, un nuevo cura iba a cantar misa en Bañoles, organizan una gran fiesta, va toda la gente alrededor, familiares y eso, y pasan el día en la iglesia, en el lago. Y un grupo de estas personas, 12 personas, alquila una lancha, lo que llaman un coche lancha, que es una embarcación de recreo que había por entonces. Estamos hablando de 1913. La embarcación sufre un accidente en medio del lago y mueren 10 de los 12 ocupantes. Es más, incluso los cuerpos no aparecen. Aparecen meses después, algunos miembros ya en descomposición y tal. Los testigos aseguran que daba la impresión que la lancha había topado con algo que había emergido en ese momento del lago, porque no hay islas en el centro del lago de Bañoles, ni montículos que pueda... Nada. Además es un lago muy profundo, o sea, con mucha profundidad. Entonces los testigos dicen que algo había emergido de algo, claro, de gran tamaño, y la lancha había chocado contra ello y había, 10 personas en ello, ¿no? Claro, la imaginación popular lo que quiso ver enseguida fue que era el drac el causante de esta desgracia, ¿no? Pero no es la única, porque muchos años después, pero ya mucho más cerca, en 1998, sucedió algo parecido. Entonces había Loca, que se llama la Oca, un barco de recreo que hacía un recorrido turístico por el lago de Bañoles, y estaba, pues uno de esos viajes que hacía, había 140 jubilados franceses de un grupo excursionista, estaban allí, que iban a montarse en el barco. Se montan en el barco y a unos 15 metros de la salida del muelle, de repente aparece, porque acababa de aparecer, una vía de agua tremenda a popa de algo que acaba de chocar contra el barco, de tal manera que entró el agua tan rápidamente que el barco se hundió y murieron unas 20 o 22 personas murieron, ¿no? A pesar de que estaba al lado del muelle, mucha gente se lanzó al agua por los turistas y todo, murieron unas 20 personas. Evidentemente, la imaginación popular otra vez vio que el causante del desastre había sido el drac, que había chocado y había abierto el casco del barco. La investigación oficial hablaba de un exceso de pasaje, ¿no? Pues por lo que había provocado, ¿no? este accidente.
Pero la verdad es que expertos, ¿no?, en este tipo de barcos decían que un barco de ese tipo no podía, a pesar del exceso de equipaje, de pasaje, perdón, no podía haberse hundido de esa manera ni tan rápido, y menos aún el exceso de pasaje no produce una vía de agua tremenda, ¿no? Es decir, bueno, todo esto tiene una explicación, lógicamente, o no. Entonces, ahí está también un poco el interés, ¿no? Tenemos un dragón terrible, un Nessie, viviendo en el lago de Bañoles. Seguramente no, pero la historia sí que nos la cuenta, ¿no? Incluso la zona de bañistas, la zona que está dada al baño ahora mismo, que la que se permite es la zona de la draga, que llaman, ¿no? Que es la zona donde se supone que vive el dragón, ¿no? Todavía para más miedo, ¿no? Ya da casi miedo meter el pie ahí un poquito en el lago. Historias, es que el lago de Bañoles además es un lago con mucho misterio de todo tipo. Ahí se han visto luces misteriosas, ovnis, han desaparecido personas, han desaparecido aviones incluso. Se habla de la existencia de las dones de agua, es una especie de hadas, las cibas, que bueno, pues si cruzas el lago por la noche, pues te atrapan y te llevan a su guarida submarina. Quiero decir, incluso hay una historia, esta sí que es legendaria, la de los niños verdes de Banjos, una pareja de niños, un niño y una niña, 1800 y pico, que supuestamente vendían de un mundo intraterrestre, un niño de color verdoso, y que aparecieron en una localidad que se ha querido ver que era Bañoles. Quiero decir, es una zona muy mágica en la que la existencia de un monstruo prehistórico como sería un Nessie o algo así, pues tampoco estaría de más, ¿no?, con todo lo que pasa por allí, según parece. Y aparte de este lago de Bañoles, ya te digo, hay casi cualquier embalse en España o lago tiene su historia de monstruos. El lago de Uña, la laguna de Uña en Cuenca, por ejemplo, también tiene una historia con muchos años. En el de Borbollar en Extremadura, por ejemplo, en los años 70, 1974, durante una prueba deportiva, una prueba de vela, pues hubo numerosísimos testigos, porque estaba lleno el lago de gente que estaban asistiendo a esta prueba deportiva, en el que vieron no uno, sino dos criaturas serpentiformes, enormemente largas, una mayor que otra, posiblemente un adulto y una cría, posiblemente, ¿no? En el que, bueno, pues estuvo paseando por buena parte del lago durante parte de esta prueba, ¿no? Eso hizo que incluso al día siguiente y días siguientes, la gente de los pueblos de alrededor que se habían enterado de la historia, fueran a intentar fotografiar, ver, produjo ciertos tumultos, ¿no?, de orden, y hubo que acordonar la zona por parte de la Guardia Civil, la policía local y todo, porque la gente quería ver a los dos monstruos, ¿no?, a los dos Nessies que estaban en ese lago. Por eso digo, historias de estas hay muchísimas también, y bueno, pues curiosas, al menos, que algunas de ellas ya incluso forman parte de la historia legendaria de los pueblos donde les ha pasado y esto, ¿no? Y que al final resultan, bueno, pues interesantes. A veces son historias que los abuelos cuentan a los nietos, o de estas que se cuentan pues con una chasca de fuego ahí, ¿no?, en una noche ahí tenebrosa, ¿no?, para pasar el rato. Pero hay otras que, bueno, pues al menos hay una documentación de ellas, ¿no?, o informes policiales, o numerosos testigos, o incluso alguna prueba de algún tipo, ¿no?, que, bueno, pues resulta curioso, al menos, ¿no? No que vayan a ser reales, pero que resultan curiosas, por lo menos, sí. Sí, yo ya desde aquí sé que todos los que nos están escuchando, que por cierto, un saludito a todos los que nos escuchan desde la Mega Málaga, desde la Mega Latina, desde iVoox, un saludito desde aquí, muchísimas gracias. Seguro que ya más de uno, yo por lo menos, yo me voy para el lago, vamos, yo tengo que ir allí, por lo menos para visitarlo, porque es que sí, te llama. Claro, aparte que el lago de Bañoles es un sitio precioso, y además tiene justo al lado el Museo Darder pegado, que es el centro de interpretación del lago de Bañoles, que tiene una zona museística, donde, entre otras curiosidades, se puede ver un gabinete de curiosidades, es decir, una especie de museo de finales del siglo XIX que está conservado como se hacía entonces, donde encuentras cerdos de 2 cabezas, ratas con 2 extremidades, o sea, animales teratológicamente deformes, ¿no?, que están allí encima dando mayor impacto todavía a la zona, ¿no?, que puedes visitar. Es decir, es un sitio absolutamente visitable por todos los motivos, ¿no? O sea, por el turístico sin más,
y por el monstruoso, deforme, curioso y misterioso, sí, sí. Y sí, todos los misterios. Bueno, yo ya me lo apunto a la grandísima lista de sitios a los que quiero ir, me lo apunto. Sí, sí. Y no sé cómo andarás de tiempo, Javier. ¿Tienes tiempo Bien. para hablar de alguno más? ¿Sí? Claro, sí. Sí, porque yo, por ejemplo, si quieres hablarnos un poquito, porque luego te iba a hacer unas preguntas del tema del chupacabra, pero me llamó mucho la atención cuando hablamos el tema del pterodáctilo, el ave gigante de Barcelona, porque yo personalmente no he leído, o sea, he leído lo que tú me has mandado y creo que es interesante. Claro, comentábamos antes que España es país de pterodáctilos, que dicho así, pues me meterán en algún psiquiátrico, ¿no?, por decir esto, pero sí que es país de pterodáctilos en cuanto a historias referentes a esto. Hay ahora mismo, pues al menos docena y media más o menos de historias que en el Levante español documentadas de personas que han avistado criaturas voladoras con este aspecto, ¿no?, de este reptil prehistórico. Bueno, entonces, uno de los casos más paradigmáticos es el del ave, que aunque no es un ave, pero se pasó así, ¿no?, a la prensa, el ave gigantesca de Barcelona. Esto sucedió en 1990. Se dio a conocer a través de las cartas al director de La Vanguardia, del diario La Vanguardia, cuando un lector, escribió una carta en junio de 1990, envió la primera carta, pues denunciando lo que le pasaba, que era pues que llevaban varios días en el barrio de Les Corts, en todo el centro de la ciudad condal, pues escuchando los gritos, graznidos y chillidos de un ave por el sonido descomunal, y que habían visto y que tendría pues, posiblemente entre 3 y 5 metros de envergadura. Bueno, a los pocos días llegó una carta de respuesta diciendo que de otra parte de Barcelona también lo habían visto, pero que ellos piensan que tenía una envergadura muchísimo mayor. Era algo negro, extraño, gigantesco. Bueno, a partir de ahí hubo una riada de cartas y durante los siguientes 3 meses publicaron más de 50 con personas que habían visto este ave en distintos lugares de Barcelona y alrededores, incluso a 100 kilómetros de distancia en algunos puntos lo habían visto. Claro, entonces no existía internet, ni el email, ni nada, iba todo mucho más lento, eran las cartas al director. Bueno, y esa fue la forma en la que se dio a conocer este caso, a través de los testigos que iban escribiendo su carta, la enviaban por correo postal, allí llegaba, la publicaban cuando llegara, en fin, fue un poco lento, pero la historia duró unos 3 meses. ¿Y qué pasó? Pues que al final centenares de personas en Barcelona y alrededores habían visto algo extraño. Las descripciones a veces variaban un poco, pero por lo general era algo de enorme tamaño, de color marrón, negro, muy oscuro, y en muchas de las ocasiones tenía este aspecto de pterodáctilo, alas membranosas, cosas así. También en otros casos lo describían como una especie de paloma mutante o algo así. Bueno, la explicación oficial, depende de qué era, es que podía ser un albatros, que es un ave que no existe en el litoral catalán. Un buitre, por esa época incluso encontraron además otro buitre en Madrid, ¿no? Y dijeron, este es el buitre que se ha escapado de Barcelona, un poco como en plan jocoso. Hombre, pues ya es difícil confundirlo, ¿no? Y ¿qué más era? Pues cosas así, un cuervo también, pero bueno, un cuervo no podía tener, de gran hacia hasta envergadura de 10 metros o algo así. Imposible. Claro, el caso acabó ahí, claro, era una especie de serpiente de verano, por así decirlo, y bueno, pues acabó en septiembre las últimas cartas y tal, y ya parece que se acabó ahí. Pero realmente, durante el año siguiente y los siguientes años, hubo en los alrededores, parece ser que el suceso se desplazó un poco hacia la zona de Gerona, y hubo durante varios años avistamientos de aves, en este caso serían reptiles, de criaturas, vamos a llamarlas, de criaturas similares en todo el litoral catalán, en toda Cataluña, realmente. Y a partir de ahí hay otros casos, ¿no? Hay otros casos de extrañas criaturas prehistóricas, ¿no? Bueno, ¿qué vieron en Barcelona? Claro, porque todo el mundo se pregunta qué vieron. Algo extraño vieron, no sabemos qué, ya no hay manera de dar con ello. Los testigos, hemos ido a hablar con alguno todavía, han pasado años, pero claro, la mayoría de los testigos están vivitos y coleando, lo recuerdan esa extrañeza, ¿no? Esa sensación de un poco de temor, porque también había mucho rumorología, que empezaban a desaparecer gatos, era lo que se contaba entonces, ¿no? Como si fuera el alimento de esta criatura o criaturas. Se habían provocado accidentes de tráfico incluso, ¿no?
Uno por estar viendo mientras conducía a este ave, pues estampó contra un coche, otro contra un árbol, otro dice que le llenó de excrementos su vehículo, ¿no? Cuando una vez pasó por encima. Quiero decir, había incluso consultas legales, ¿no? Incluso un bufete de abogados se personó para dar apoyo legal a todas las personas que tuvieran algo, que les hubiera sucedido algo con este ser, ¿no? Fue una cosa un tanto surrealista, ¿no? O sea, llegó a tener tintes surrealistas esto. Y la explicación que se da es que realmente, bueno, alguien vio algo extraño y de un modo consciente o inconsciente, pues se creó esta historia, ¿no? Del ave gigantesca de Barcelona. Fue un efecto también, nuevamente un efecto llamada, alguien también vio algo, también quiso sumarse, ¿no? Un poco a esta iniciativa, a formar parte de algo curioso e insólito, y realmente pues se tiene más como que casi fue un insólito experimento de psicología social que otra cosa, ¿no? Claro, pero lo que sí que ha sucedido es que en años posteriores sí que ha habido avistamientos de pterodáctilos, vamos a llamar de pterodáctilos en el Levante, en Andorra, Reus, recuerdo ahora, en Mallorca también, Benicàssim, en Almería ha habido un par de casos en 2010 también muy curiosos, lo que se llama la gárgola de Almería, le han llamado así, ¿no? El caso, porque era como esas gárgolas que aparecen pues en algunas catedrales, era eso, pero sacado de ahí y en movimiento, ¿no? Vivo, algo vivo. Un ser con ese aspecto, esas alas de murciélago, por así decirlo, pues con un aspecto fuerte, poderoso, con garras, y que, bueno, pues muchos testigos han podido ver con mucha cercanía y en algunos casos durante varios minutos, ¿no? Entonces, ¿hay una colonia de pterodáctilos dispersos por España? Pues no, seguramente no. Pero estos testigos han visto algo extraño que no saben interpretar, y en su cabeza, ese huequito, esa cajita en la cabeza en la que tienes el modelo que te lo acabas de ver, lo relacionan con un pterodáctilo o una gárgola, ¿no? Es muy curioso al final, ¿no? Pero algo extraño ha revoloteado por encima de ellos. Ellos lo han querido ver como esto. Y yo he hablado con algunos de estos testigos. Bueno, aunque les puedan tachar de locos, ellos aseguran, es gente muy cabal, con algunos de los que he hablado, aseguran lo que han visto y irían a cualquier sitio a decir, sí, yo he visto esto, lo he visto con mis ojos, lo he visto en minutos, lo hemos visto unos cuantos, es decir, no es que sea una alucinación mía, y por encima de mi cabeza han pasado 2 pterodáctilos en formación. Bueno. Guay. Es que también el tema, claro, porque todos los casos que me estás contando, en este caso del en serio se me lengua la traba, de pterodáctilo, no hay fotografía ni vídeo, ni nadie ha capturado, ni es curioso, ¿no? Es que, bueno, es verdad, claro, que en ese... Sí. Es lo curioso, no hay nada, pero esa siempre es la curiosidad de estos asuntos relacionados con el misterio y la criptozoología en general. No hay fotografías, pero es que hace pocas semanas un amigo criptozoólogo cubano, Moisés Mayán, me comentaba un caso que le había ocurrido. Decía, dice, ahora creo a los testigos que no pueden hacer la foto. Bueno, pues caminaba por una zona boscosa cerca de donde él vive y, bueno, vio un pájaro, un carpintero, pues que estaba muerto en el suelo, y se acercó porque le interesan los pájaros y dice, pues quería hacerle una foto, dice, yo qué sé, dice, pues por llamarlo de recuerdo y tal, ¿no? Dice, me da mucha pena, un bicho muy bonito y tal. Y le quería hacer una foto, dice, saco mi móvil, dice, no me funciona. Bueno, iba con su hija y con 2 amigas más. Dice, mi hija, dice, teníamos 4 móviles. Dice, el de mi hija no tenía batería. Dice, el de la otra que no lo encontraba. Dice, ¿pudimos hacer, una fotografía? Dice, entre los 4 móviles. Dice, porque, parecía de broma. Dice, un móvil que no funciona, el otro que le voy a dar y que no se me desbloquea. La otra chica que no sé qué le pasa a la cámara, y la única que tiene una posibilidad, solamente puede hacer una foto porque después algo pasa con el móvil, ¿no? Dice, qué curioso. Dice, ahora entiendo. Dice, estos testigos, dice que yo les pregunto, ¿pero cómo que no pudiste hacer una foto si llevas un móvil? Dice, pues no caí, se me cayó, no lo encontré, no me funcionó, ¿no? Estas cosas, digo. Sí, pero curioso, es verdad, ¿no? Sí. Es verdad que también ahora que lo estás diciendo, a mí en varias ocasiones, de hecho hace un par de semanas me pasó una cosa muy curiosa, que tuvimos una aparición
una aparición en una curva, en una carretera, los dos lo vimos, estamos seguros y evidentemente pues no íbamos grabando, hay momentos que es verdad que no puede, o sea, o te bloqueas o no funciona el móvil o es que no tienes tiempo físico de poder tomar esa fotografía. Claro, pero sí es verdad que los testigos, aquellos que saben lo que han visto, como nosotros en ocasiones que hayamos visto algo, para esas personas, para nosotros es real lo que hemos visto. Y nos digan lo que nos digan, aunque tú digas como haya muchas veces que sean pareidolias, pero sí, algo hay ahí. Claro, tú has visto algo, ¿no? O sea, otra cosa luego lo que es tú hayas visto y lo que interpretes. Pero bueno, o sea, es maravilloso poder saber qué es lo que has visto para discernir una cosa de otro. Pero simplemente ya el hecho intermedio, o sea, de tú has visto algo y te has quedado ahí y estás pendiente de ello, estás dándole vueltas, bueno, ya me resulta interesante simplemente la investigación de eso, de tu comportamiento, de tu conducta, de tu creencia, ¿no? Me interesa, ¿no? Me interesa saberlo porque al final pues me va a dar pistas también, ¿no? Pistas de cómo la gente reacciona ante ello y todo, ¿no? Entonces también me resulta interesante, pues desde ese punto no solo zoológico, ¿no? Sino psicológico, ¿no? También por así decirlo, ¿no? Me parece muy interesante, sí. Sí, tiene también que afectar a muchas personas, le debe de afectar, ¿no? Impactar esa, vamos, digo yo, ¿no? Cuando ves algo que realmente te impacta, claro, te puede dejar huella. Por el caso de una señora de Sevilla, nada más, que vio algo extrañísimo hace aproximadamente unos 35 años. ¿Qué le sucedió? Y entonces pues la señora sigue todavía, que no sabe lo que ha pasado y sigue buscando pues respuestas a todo ello. Y la señora, pues eso, sigue buscando respuestas a todo ello y pues que le dejó muy impactado. Ella vio un simio o algo así en mitad de Sevilla, por así decirlo, en una zona, bueno, en las afueras, pero en el casco urbano, vio un Bigfoot que le atacó. Además, no era nadie, una persona disfrazada, había dos personas además, una persona disfrazada, no era carnavales ni nada así. O sea, ella vio un simio de enorme tamaño que atacó a ella y a su pareja dentro de un coche y tuvieron que salir corriendo porque sentían peligro, ¿no? Por su integridad física, ¿no? Entonces esta mujer pues sigue buscando respuestas desde entonces y se quedó muy afectada, ¿no? Con esto, con lo que vio, con esa cara que vio, con esa agresividad y todo. Y quisiera saber qué ha pasado, ¿no? O sea, qué ha sucedido, qué fue lo que le sucedió. ¿Un Bigfoot en Sevilla? Pues hombre, a ver, ¿no? Dicho así suena como muy raro, pero ¿qué vio? ¿Qué le sucedió? Ella se quedó absolutamente impactada con eso, ¿no? Pero bueno, y sigue buscando la respuesta. Entonces, bueno, pues encuentras gente que, bueno, pues que necesita esa saber qué ha pasado para cerrar un poco el capítulo y bueno, pues seguir su vida normal, ¿no? Porque siempre tienen ahí eso, ¿no? Ese recuerdo, eso, ¿y ahora qué? No sé. Sí, y sobre todo en la duda de no saber y no, ¿tú crees que en algún momento, yo creo que sí, ¿no? Pero que en algún momento entre, digamos, la ciencia y lo que estamos estudiando con nuestra mente se va a poder llegar a lo mejor a reflejar esos recuerdos en imágenes o intentar demostrar y que se llegue a demostrar que estos animales existen de verdad? A ver, yo creo que la mayoría de estos casos, bueno, pues son errores de percepción, algunos fraudes y algunas otras veces se explican pues por el desconocimiento de la persona que ha tenido contacto con ello. Aunque muchas veces, muchos de estos testigos son personas que tienen conocimientos de la fauna en la que viven, pues porque viven eso en el campo, son guardabosques, pero tengo la esperanza, por lo menos, creo que sí que vamos a tener la posibilidad de descubrir a algunos de estos animales que son los que yo pienso que pueden tener las mayores posibilidades, ¿no? de existencia. No va a ser Nessie, no va a ser Yeti, no va a ser solamente el drag de Bañoles, tampoco, ¿no? Pero sí que va a haber algunos. Quiero decir, por ejemplo, Mapinguari. Se me ocurre. Mapinguari es una especie de perezoso gigante que existió hasta hace unos 10.000 años en prácticamente Sudamérica y que dejó de existir, ¿no? Es una parte de la megafauna terrestre que se extinguió en aquel momento. Desde hace décadas, Mapinguari ha sido visto en Brasil, en Argentina, en algunos sitios, ¿no?
posiblemente haya quedado una colonia, un reducto de ellos, ¿no? Que siga sobreviviendo y podamos dar con ello. Moquele. Moquele es un dinosaurio que supuestamente viviría en Camerún, República Democrática del Congo, en esa zona. Ha sido visto también en algunas ocasiones y mal fotografiado en una zona pantanosa al lado de un lago, el lago Tele. Es un lugar inaccesible, casi venenoso, o sea, insalubre, pantanoso, de muy difícil acceso. Pero ha sido visto en algunas ocasiones. Es una posibilidad porque, por ejemplo, en estos dos casos. El primero, porque es un animal que sí ha existido y que ha desaparecido oficialmente hace, relativamente poco, 10.000 años es mucho, pero podría darse la circunstancia, ¿no?, de que existiera. Y en el caso de Moquele, porque la zona donde se supone que ha sido visto es una zona que geográficamente y geológicamente ha permanecido estable durante muchos millones de años. Sería una especie de mundo perdido, por así decirlo, ¿no?, como en la película. Sería una zona en la que no ha habido interferencias de migraciones animales en la zona. Es una zona muy aislada, además, ¿no?, y en la que nadie va, porque no hay nada a lo que ir allí, ¿no? Y que podría, una posibilidad muy pequeña, podría haber protegido esa fauna de algún modo y que hubiera sido evolucionando de alguna manera. Entonces tendríamos en la versión de 10 millones de años o 60 millones de años después de un triceratops, ¿no?, que sería un poco la idea de este Moquele, tal como lo dibujan los indígenas. Homínidos salvajes, también tenemos la posibilidad. No sería el Yeti, no sería el Bigfoot, pero sí que sería a lo mejor un ser similar que viviría en el norte de Pakistán, en las montañas de Chitral, que se llama Barmanú, que es la versión local del Bigfoot, ¿no? Investigado además por un investigador español que murió hace 18 años, Jordi Magraner, buscando al Barmanú, un zoólogo reputado que lo dejó todo para dedicar su vida a la búsqueda de las posibilidades de existencia de Barmanú. Barmanú tiene posibilidades de existir, ¿no?, porque estamos hablando de una región absolutamente inhóspita, también alejada, a una altitud tremenda, con unas condiciones climatológicas muy malas, en las que prácticamente viven yaks, pastores y poco más. Pero muchos pastores han tenido encuentros con estos barmanús y los han visto. Sería una posibilidad pero porque geológicamente o geográficamente habría una posibilidad remota, por una posibilidad de que ese núcleo, podemos decir, neandertal, hubiera podido sobrevivir, ¿no?, en algunas condiciones, ¿no? Entonces, creo que estas serían las posibilidades, ¿no?, que tenemos de críptidos en nuestro planeta así próximamente. Me creo menos un chupacabras, me creo menos un Mothman, me creo menos estos seres casi de cómic, ¿no?, que algunas veces aparecen por ahí. Pero estos seres que estarían basados en la posibilidad física de su existencia, porque ya han existido, o porque podrían estar en lugares muy remotos en los que podrían haber vivido, creo que sí que podría darse la posibilidad de ello, sí. Tengo, ahora que has dicho lo del tema de chupacabras, una preguntita. He leído algo de que hubo un caso en que la ciencia estudió los restos de un chupacabras, que luego, bueno, no sé si Ha habido varios casos. Y normalmente lo que han hecho, algunos en Estados Unidos, uno en España hubo también, en la Punta de Toledo. Casi siempre lo que se ha encontrado han sido perros o algún tipo de cánido con sarna. El aspecto es muy malo, claro. Las sarnas pierden todo el pelaje y tienen un aspecto realmente horroroso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el tamaño, siempre las fotografías de chupacabras hay unos cuantos, de supuestos chupacabras muertos. Las investigaciones que se han hecho es que, bueno, pues por tamaño, por aspecto físico incluso, y por pues la capacidad de sus garras y tal, no parece que sean capaces de provocar los destrozos que provocan en los animales, a los que mutilan y eso. Entonces, pues parece que suelen ser perros o zorros con sarna. En España hubo también una fotografía, se encontró en el Monte de Toledo hace pocos años, en los que se decía que sí sería el cadáver de un supuesto chupacabras. Lo que ves era una especie de cadáver un tanto momificado por causas naturales, pero luego se investigó, se hizo una investigación y resulta que era una mangosta, era un meloncillo, una mangosta.
Con lo cual, claro, ese aspecto disecado, con los dientes apareciendo mucho más, la ausencia de piel que se retrae, entonces aparecen mucho más los huesos, cada un aspecto bastante temeroso, ¿no? De una fiera, ¿no? Y bueno, pues era una mangosta, ¿no? Igual que en otro caso eran normalmente cánidos. No hay una fotografía de un chupacabras. Aparece otro en Bosnia también, que también era otro cánido. Realmente es que es fácil identificar algo de un perro con sarna o algo así como algo espeluznante, ¿no? Porque yo no tengo conocimiento, yo no lo veo cada día por la calle, ¿no? Yo si veo algo así me asustaría mucho y pensaría que es un chupacabras, ¿no? Pero luego las investigaciones no han concluido nada. Bueno, pero eso es lo importante, seguir investigando, Sí. buscarle a todo una explicación para que, bueno, en caso de que haya algo que se pueda explicar bien y que haya unas bases que la gente pues no le lleve a esto, ¿no? Al fraude, a especular sobre algo que no se sabe. Pues bueno, Javier, yo sé que hay 20.000 cosas de las que se pueden hablar. Nada más que te voy a pedir que me puntualices una cosa que me llamó mucho la atención cuando me mandaste el otro día, y es el tema de las serpientes gigantes y terrestres y marinas, y me comentaste algo de esos restos marinos que a veces llegan a las playas. Cuéntame algo de eso. Sí, en el blog hay varios casos de esos y casi cada verano, seguramente este verano aparecerá algún caso. Suele ser medio habitual que aparezcan restos, pues serpentiformes siempre, normalmente muy largos, de 3, 4, 6, 8, 10 metros de longitud, que normalmente es una amalgama de piel, restos de grasa y a lo mejor algo de la espina dorsal, es decir, están tan degradados y en un avanzado estado de descomposición que hace imposible saber de qué animal se trata. Pero a la vista recuerdan aquellas historias legendarias de serpientes marinas, ¿no? Que contaban pues en los relatos de los exploradores medievales. Como las anacondas, ¿no? Sí, algo así. Porque claro, el aspecto es como muy feroz. Es una serpiente marina, ¿no? Y esto está en la playa de mi pueblo. Dios mío, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Y casi nunca se hacen investigaciones sobre ello. Primero, por falta de interés, por falta de presupuesto. Al fin y al cabo, pues las autoridades locales, las asociaciones de protección de la naturaleza o de investigación marina no tienen demasiado presupuesto, pero y muchas veces pasan, pues como, bueno, ¿qué será esto? Especulando, ¿no? Por las imágenes, las fotografías que hay, pues los biólogos, los ictiólogos y tal, pues especulan qué es. Y luego sí que hay casos en los que se ha producido se hace ese estudio, un estudio de ADN, y se puede saber qué es. Bueno, en la inmensa mayoría de los casos, estas enormes serpientes, estos animales serpentiformes extrañísimos, ¿no? Suelen ser restos, de tiburones peregrinos o de cifios, ¿no? También un mamífero similar a los delfines, que cuando se descomponen pues dan lugar a formas muy extrañas, muy que parece eso, una feroz serpiente marina, ¿no? Parece. Entonces, creemos, claro, que el resto de los casos, que son todos muy similares entre sí, que no se han estudiado, estarían también por detrás de ellos estos tiburones peregrinos o restos de algún otro mamífero, seguramente cifios de Cuvier o algo así. Pero claro, a la imaginación popular eso le lleva a pensar en esas leyendas de serpientes marinas extrañas, devoradoras de tripulaciones enteras, ¿no? Medievales. Pero la respuesta es mucho más prosaica, ¿no? Se trata pues de restos de animales raramente identificables por la erosión, con el agua y con el mar, por la acción de la descomposición, pero que sí que son restos de animales reconocibles por la ciencia. Pero al principio tú ves eso en una playa, ¿no? Y ves un bicho alargado de 7 metros y lo primero que te imaginas es que no son los restos de un tiburón, la verdad. Sí, sobre todo si desconoces este tipo de animales, pero que también creo que quedan muchísimas especies por descubrir, tanto de animales como de plantas como en nuestro planeta, o sea que... Claro. Sí. En principio se calcula que hay aproximadamente 1 millón de especies animales por descubrir al menos, ¿no? En España se descubren al año 200 nuevas especies, solo en España. Cierto es que la mayoría de ellas son insectos, gusanos, cosas así, que no son muy llamativas, ¿no?
pero sí, sobre todo las profundidades del mar están llenas de animales que no se sabe todavía, no están catalogados, y algunas otras zonas, porque parece que vivimos en una época en la que está todo ya muy trillado y muy hollado. Pero no es cierto, hay lugares en el planeta, cada vez menos, pero hay lugares en el planeta en los que todavía no, pues el pie del hombre no ha sido puesto, y todo lo que se sabe de ellos pues a través de satélites y poco más, unas zonas desérticas, zonas, bueno, gran parte de la taiga siberiana, pero algunas zonas incluso en España. Hablábamos antes de los Pirineos, hay una zona muy intrincada, que además es repleta de galerías subterráneas, que prácticamente nadie ha pisado por allí, y que se especula que sería una guarida perfecta para cualquier tipo de animal, entre ellos un basajaun, ¿no? Aún quedan zonas por descubrir, sobre todo en los fondos marinos, pero aún en tierra también tenemos lugares en los que hay que explorar más, y posiblemente nos depare alguna sorpresa, claro, y sorpresa de gran tamaño, supongo. Bueno, pues yo desde aquí animo a todo el que le interese un poquito la criptozoología, que le haya gustado el programa, que ya sabéis, criptozoología en España, Javier Resines, lo tenéis para cualquier cosita, si queréis contactar a través del 636-923-757. Que Javier, que muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí y contarnos todas esas experiencias y todas esas historias tan increíbles. Y bueno, que espero que vuelvas en un tiempo a hablarnos de muchísimas más cosas que quedan. Claro que sí, gracias a ti, y cuando quieras aquí estamos para contar unas cuantas historias extrañas y truculentas que pasen alrededor nuestro. Pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás escuchando La Séptima Puerta y apoyándonos y colaborando con nosotros, y os esperamos la semana que viene en La Séptima Puerta. Buenas noches. La Séptima Puerta, tu programa de misterio, historia e investigación.